Bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia Cierta. Con la doctora Marité Rosanova vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que realmente cuando aparece nos preocupa. Me refiero a la tuberculosis. Marité, la tuberculosis, ¿cómo se presenta, cómo se sospecha y qué se hace con los contactos? Realmente es un tema muy importante, doctor, la tuberculosis, porque ha resurgido, tenemos muchos casos de tuberculosis y a veces no se piensa en ella, ¿no es cierto? Entonces es importante tener presente que ante todo síndrome febril prolongado, sobre todo con pérdida de peso, con tos, expectoración, y si en el medio familiar hay alguna persona tosedora crónica o con antecedente de tuberculosis, inmediatamente consultar. ¿Por qué? Porque en realidad la tuberculosis tomada a tiempo tiene una evolución muy buena y que ha disminuido también el tiempo de tratamiento, porque se acuerda que antes se hacían tratamientos de 1 año o más, pero si uno lo toma a tiempo, tiene una bacteria tuberculosa que sea sensible, en general se pueden hacer tratamientos de 6 meses, entonces es muy importante la consulta precoz. En los chicos generalmente son chicos que pueden venir con fiebre, fundamentalmente es parte del síndrome febril prolongado, pueden tener tos, pérdida de peso y cuando uno les hace una radiografía del tórax encuentra que tiene alterada esa radiografía del tórax. Y estos pacientes, la característica de los chicos es que son lo que los llamamos paucibacilares, es decir, que tienen pocos bacilos y que son menos transmisores que un adulto. Generalmente los chicos, de quienes se contagian de un adulto tosedor bacilífero en la familia, porque el adulto es, digamos, en general puede tener cavernas tuberculosas que albergan muchos bacilos y eso favorece la transmisión. En relación a este tema de la tuberculosis, hay un hecho que a mí me parece importante categorizar bien y describir bien. Cuando uno tiene un paciente con tuberculosis o algunas veces sin tuberculosis, a uno le hacen la PPD, que es una reacción intradérmica que habitualmente puede ser positiva o negativa. Exacto. Cuando una PPD es positiva, quiere decir que tiene una roncha a las 48 horas después que le hicieron el test, tiene una roncha que algunas veces tiene de 5 a 10 milímetros. Entonces, cuando uno tiene una PPD positiva, uno se preocupa, ¿qué tendré? Hay algunos pacientes, sobre todo chicos, que la PPD positiva puede ser porque recibieron la vacuna de la BCG. Exacto. Entonces, puede ser que no tenga ninguna importancia y si no tienen un contacto trascendente con alguien enfermo de tuberculosis, puede uno asociarlo al hecho de que recibieron la vacuna de la BCG que le dio. Cuando no existe ese hecho y uno tiene una PPD, nosotros es importante que tengamos presente, sobre todo en los jóvenes y adultos, de ver qué pasa. Y una de las situaciones que uno analiza en estos pacientes es si no tienen una infección por HIV. Entonces uno les hace el test del HIV para quedarnos tranquilos que no tiene una enfermedad por HIV. Que lo predispone a hacer la tuberculosis. En los chicos en general puede ser que no tengan una enfermedad de base y presenten tuberculosis igual. Y con respecto a lo que usted dice de la PPD, esto es importante, pero en general el valor de la PPD mayor de 10 es raro que sea por la vacuna, generalmente está más asociado a una infección por tuberculosis. Entonces eso también es muy importante y como usted bien dice, ver la clínica de ese paciente. Pues yo tengo un paciente tosedor con contacto con un paciente con tuberculosis y tiene una PPD positiva y bueno, ahí ya me oriento más al diagnóstico de tuberculosis. Y si tiene la PPD positiva, la radiografía es normal, nosotros sabemos que a los que tienen 10 milímetros o más es conveniente en esos casos darle
una profilaxis con nicotinamida, que se suele dar un comprimido una vez por día durante 3 a 6 meses. Ese es un hecho también importante a tener en cuenta cuando a uno le hacen la PPD. Y es importante que si los niños menores de 5 años fundamentalmente fueron contacto estrecho con un bacilífero, ahí hacerles la placa, la PPD y también indicarles la nicotinamida o isoniazida como para que este paciente esté protegido frente a la tuberculosis. Ir controlándolo entre los 3 y los 6 meses para ver si adquirió o no la tuberculosis. Perfecto. Pasando a otro tema, a mí me consultan muchas veces pacientes que tienen aftas recurrentes y otros que tienen unas lesiones en el labio que nos hace sospechar una infección por herpes simplex y que son lesiones que muchas veces son recurrentes y molestas. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, es muy importante detectar si el paciente presenta aftas que pueden ser recurrentes a una lesión herpética recurrente. En general, las aftas comprometen la mucosa. En cambio, las lesiones por herpes comprometen la mucosa y la piel. Sí. Es decir, en la unión mucocutánea. Entonces, eso nos hace diferenciarlo muchas veces. Exactamente. Y lo que tenemos que tener presente, mis queridos amigos, que si usted tiene afta recurrente, lo ve su médico y no tiene otra situación importante asociada, saber que eso es una situación que no se sabe por qué, pero es una inflamación recurrente benigna y que muchas veces para controlarla, una vez que uno tiene esa situación, toma dosis bajas de corticoides, de zona B o similares, durante 5 o 6 días y con eso está controlado. En cambio, cuando uno tiene en los labios, piensa en herpes. Y algunas veces también el herpes simplex aparece el herpes genital. Que el herpes genital puede ser grave en la mujer embarazada cuando es infección primaria, porque eso le puede transmitir al bebé a partir del canal de parto y poder producirse en el bebé, en el recién nacido, lo que llamamos la meningoencefalitis herpética, que puede tener mucha gravedad. Por eso es muy importante. Eso no es así en los pacientes que tienen herpes genital recurrente, que no es una infección aguda. Ahí el riesgo de transmisión al bebé o producir esta infección grave es prácticamente nula. Y el que tiene herpes genital recurrente puede, si le molesta, y es con cierta frecuencia, tener presente que tomando aciclovir 400 miligramos, que es un comprimido, 2 veces por día durante 7 a 10 días, se controla el episodio. Y si son recurrentes, cuando le aparece, lo hace. Y nunca vemos que el herpes se transforme en una enfermedad importante. Claro. El herpes es una enfermedad benigna y que hay que controlarla con aciclovir cuando es recurrente. Exacto. Puede tener formas un poco más graves en pacientes que tengan sus defensas más bajas, sí, pero en general es benigno. Va benigno, tiene buena evolución. Sí. El otro tema que me parece importante, que algunas veces nos consultan porque un perro lo mordió. Mordedura por un perro, por un gato en la calle. Entonces, ustedes tienen mucha experiencia, los pediatras, porque algunas veces ocurren los chicos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hace cuando uno tiene una mordedura por un animal doméstico? Es fundamental lavar muy bien la herida y consultar rápidamente, lo más rápidamente posible. Dependiendo del lugar, sobre todo si es en la cara, en las manos, se da una profilaxis antibiótica y por otro lado también hay que ver si se tiene que indicar vacuna o gamma globulina más vacuna antirrábica y por eso hay que hay que controlarlo, ver el perro, las características del perro, si es un animal controlado, si tiene vacunas, es decir, teniendo en cuenta todos esos factores,
se decide entonces cómo va a ser el tratamiento. Y lo que es importante tener presente, que si el perro es un perro doméstico, conocido, vacunado, no hay mayores problemas. Pero si la mordedura es por un perro o un gato no conocido, hay que tener presente de hacer la consulta en un centro especializado, porque como muy bien dijo la doctora Marité, algunas veces en esos casos hay que dar vacuna, que hay muy buenas vacunas preventivas, y algunas veces gamma globulina, como para prevenir el problema. Y ahí también hay que mirar el calendario del chiquito para ver si tiene la vacuna antitetánica, porque de lo contrario hay que dársela porque es una herida tetanígena, es decir, posible de tétanos. Bueno, entonces, para ir terminando este bloque, a mí lo que algunas veces me preocupa es que aparte del herpes labial, está el herpes zóster, que es unas lesiones que aparecen habitualmente en la mitad del cuerpo, en el tórax habitualmente, y aparece como una erupción que uno tiene y que sinceramente al principio no le molesta mucho, pero que el problema es que después van muchas veces seguidas por lo que se llama la neuralgia posherpética, es decir, el dolor después del herpes zóster. Para evitar el herpes zóster existe una vacuna buena, efectiva, es cara, pero no tiene precio el evitar el herpes zóster por la neuralgia posherpética que la acompaña. Y por otro lado, el zóster, por ejemplo, el zóster oftálmico puede ser muy grave, puede llegar hasta la ceguera. A diferencia del herpes simplex, que está dentro de la misma familia, el zóster puede sí tener complicaciones mucho más graves, como usted bien dice, y la verdad que la neuralgia posherpética es muy incapacitante para el que la padece. Sí, por eso la vacuna es la herramienta más importante. Mis queridos amigos, enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta vamos con la doctora Marité Rosanova a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre las infecciones urinarias en el hombre, en la mujer y en los niños. En el hombre la infección urinaria no es frecuente, pero cuando aparece, tener presente que siempre tiene alguna causa predisponente de alteraciones de las vías urinarias por el cual el hombre hace la infección urinaria. ¿Y eso a qué nos lleva? A que la infección urinaria en el hombre la tiene que ver siempre junto al clínico o al médico que lo vea un urólogo. Y el urólogo tiene que descartar para saber por qué un señor ha tenido una infección urinaria. El segundo concepto fundamental es que los tratamientos en el hombre o en el varón son más prolongados que en la mujer. En general son 10 a 14 días y algunas veces cuando la infección urinaria es recurrente uno tiene el temor de que se haya producido una prostatitis. Y la prostatitis se evalúa con una buena consulta urológica, pero además con un test que es muy común, que es el PSA. Y si uno tiene un PSA elevado, tiene que ver a su médico y sobre todo al urólogo para saber por qué yo tengo el PSA elevado. Habitualmente puede ser nada más que secundario a una infección urinaria, a una prostatitis, pero otras veces pueden ser causas importantes. ¿Qué pasa, Marité, en la mujer? En la mujer en general las infecciones urinarias la mayoría de las veces son cistitis, es decir que son benignas, que pueden durar muy poquito tiempo y como usted bien dice, el tratamiento es mucho más corto, puede llegar a ser de 3 a 5 días, dependiendo de cómo evoluciona la paciente. Y en general tiene una evolución mucho mejor que la que usted decía del hombre. También pueden dar formas más graves como pielonefritis con fiebre alta, chuchos de frío, y ahí es muy importante siempre la toma de una muy buena muestra de urocultivo, que nos muestre el sedimento urinario y el urocultivo, porque si tenemos un sedimento urinario normal con un urocultivo positivo, puede ser, si el paciente aparte está asintomático, una bacteriuria asintomática en la cual no tenemos que hacer nada. En cambio, si el paciente se encuentra asintomático y tenemos el urocultivo positivo, eso nos orienta a cuál antibiótico tenemos que utilizar. A lo que dijo la doctora Marité, yo quisiera agregar 2 o 3 reflexiones que me parecen importantes. Una, las infecciones urinarias en la mujer son frecuentes, se presentan en el 25% de los casos y no tienen ni están asociadas a alteraciones de las vías urinarias. Por eso, en Estados Unidos, en estos momentos, a las mujeres que tienen infecciones urinarias no le hacen pielografías, ecografía. Entonces no se preocupe, siempre tenga presente que si la infección urinaria es recurrente, tenemos que tener presente que después de un episodio, en los próximos meses puede haber un segundo episodio. Por eso los israelíes hicieron un estudio muy bueno
con una medicación que se llama furadantina o nitrofurano, que se da preventivamente 3 veces por semana durante 2 o 3 meses después de una infección urinaria que uno tenga. El problema con la infección urinaria es que algunas veces está relacionada con las relaciones sexuales. No se prive de tener las relaciones sexuales, pero tenga presente que muchas veces un antibiótico, furadantina, o cefixima, una cefalosporina, o cualquier antibiótico usualmente que se utiliza en las infecciones urinarias, un comprimido en las relaciones sexuales puede evitar de que la misma le traiga problemas, y nunca a nosotros nos parece correcto tratar de proscribir las relaciones sexuales por infección urinaria. Cuando tenemos métodos como para prevenirlos, ¿no es cierto? Y después otro capítulo, yo como infectóloga pediatra, es las infecciones urinarias en los niños. En los niños. Y en los niños, ahí sí siempre, sobre todo cuanto más pequeño es el niño, puede estar asociado a que pueda tener alguna malformación, sobre todo cuando se presentan infecciones urinarias en los pequeños. Por ejemplo, en los recién nacidos puede ser un motivo de sepsis, porque el chico tiene alguna malformación. Y entonces encontramos que en los hemocultivos aparece una Escherichia coli y vamos a buscar y tiene el urocultivo positivo. Sí, a mí me parece que es importante lo que tú dices. Las infecciones urinarias en los niños pueden ser benignas, pero siempre tienen que ser evaluadas, sobre todo cuando se producen a corta edad, para ver si no hay reflujos o alteraciones de la vía urinaria que nos obliguen a hacer profilaxis durante un tiempo en estos chicos que tienen las infecciones urinarias. Exacto, porque lo que tenemos que evitar es lo que se llaman cicatrices renales. Cada infección urinaria produce una cicatriz en el riñón, y cada cicatriz en el riñón hace que la función renal vaya disminuyendo y podemos llegar a la insuficiencia renal. Por eso es muy importante detectarlo a tiempo, hacer los urocultivos del caso, y en caso de tratarlos correctamente, muchas veces son tratamientos un poco más prolongados, porque en la mayoría, sobre todo cuando estas infecciones urinarias son en chicos chiquitos, las llamamos infecciones urinarias complicadas, porque generalmente están relacionadas o con reflujos graves o con algún otro tipo de malformación. Y en esos casos hemos tenido chicos que después del control de la infección urinaria uno lo deja en profilaxis, dosis baja de algún antibiótico durante un tiempo bastante importante. Hasta que uno estudia qué grado de reflujo tiene, qué malformación tiene, y entonces eso es muy importante también, contactarse con un buen nefrólogo para que nos oriente de cómo es el seguimiento. Pero tener presente que siempre la infección urinaria hay que evaluarla, pero habitualmente no es un problema mayor en los niños ni en las mujeres. Aparte contamos con antibióticos que son muy adecuados y que por eso es muy importante la toma correcta del urocultivo, porque muchas veces vienen a los consultorios con un montón, una lista de estudios que se les hicieron y son en realidad falsos positivos de los urocultivos, pues están mal tomados. Por ejemplo, es común que en los bebés se les pongan bolsitas colectoras y eso no nos sirve. Si da negativo, sí, pero si da positivo puede ser una colonización, puede ser una contaminación. Y a los chicos en ese sentido hay que tener paciencia y tratar de tomarle del chorro medio algún urocultivo y no con bolsita. Exacto, y en el caso de que el paciente se encuentre, sea pequeño y tenga una sepsis, ahí hasta se llega a usar cateterismo urinario como para poder tomar una buena muestra, o en algunos casos en los bebés se hace la punción suprapúbica, es decir, se llega a esto porque es importante documentar que tenga una infección urinaria o no. Me parece muy bueno. Pasando a otro tema, hay muchas veces que nos consultan los pacientes que están con antibióticos y tienen una diarrea. Todos los antibióticos no dan diarrea, pero habitualmente algunos lo dan. La primera recomendación que nosotros tenemos que hacer cuando un paciente tiene diarrea asociada a antibióticos es suspender el antibiótico. Tratar por todos los medios de que uno pueda
suspender el antibiótico. Suspendido el antibiótico, la mayoría de estas diarreas desaparecen. Si persisten, hay que estudiarlas adecuadamente, haciendo un coprocultivo, un estudio parasitológico o lo que sea. Pero tener presente, muy presente, que la primera recomendación en los pacientes que tienen diarrea asociada a antibióticos, suspender el antibiótico, y muchas veces las diarreas desaparecen. Exacto, por eso es muy importante el uso racional de los antibióticos, porque muchas veces se usan antibióticos pensando, o los mismos pacientes van y lo compran y se empiezan a autoadministrar antibióticos. Y esta es una de las causas, la diarrea asociada a antibióticos puede tener una complicación muy severa, muy grave, y a veces es por un uso inadecuado de antibióticos. Bueno, después tenemos los otros pacientes que le suspendimos los antibióticos, pero siguen con diarrea. Entonces, mis queridos amigos, hay que hacer una consulta, porque ahí hay que hacer un estudio muy importante de la materia fecal. Y entonces, lo que nosotros les solemos pedir son unas toxinas que tenemos que saber si están presentes o no, para descartar las diarreas por Clostridium difficile. Estas diarreas por Clostridium difficile son muy importantes. En Estados Unidos hay más de 30.000 muertos por año a través de esta diarrea por Clostridium difficile. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, documentarlas. Y cuando hemos podido documentarlas, saber que hay un tratamiento antibiótico que es muy útil y que puede ser metronidazol o vancomicina. Algunas veces la vancomicina, que habitualmente se da inyectable, pero también se puede preparar en alguna farmacia para hacer una bebida o un líquido para dar por boca, porque la vancomicina oral es el tratamiento de elección para las diarreas asociadas por Clostridium difficile. En realidad hay que remarcar que esto sobre todo se ve en la población hospitalizada, que es más raro en la población general, pero que bueno, hay que estar atento y consultar inmediatamente. Entonces, mis queridos amigos, tener presente que las diarreas por antibiótico, suspender el antibiótico. Y si persiste, estudiarlas como corresponde para descartar que no sea una diarrea por Clostridium difficile. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Realmente con Marité nos sentimos muy reconfortados de poderles darles algunas reflexiones y comentarios que lo ayudan para vivir mejor. Gracias.